Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 9 al 12. Se dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí hay un relato corto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en su tentación en el desierto. Su bautismo, el bautismo de Jesús, fue su primera intervención o aparición pública después de haber vivido oscuramente en Nazaret. Nadie le conocía, había tenido una vida, al menos en su juventud, de trabajo, junto con su padre José, y pasó allí de una manera, muy oscura, sin ningún tipo de acción que pudiéramos pensar nosotros. Por lo que nosotros entendemos, Dios nuestro Señor, vimos en su palabra, que leíamos hace unos momentos, en la humillación de nuestro Señor Jesucristo, incluso en su propio bautismo. Vemos cuán humildemente reconoció él a Dios al ser bautizado por Juan, su primo. Aunque era perfectamente puro y sin mancha, él no necesitaba en absoluto ningún tipo de bautismo, de limpieza. Él era, como decimos, la segunda persona de la Trinidad. Y aunque era, como digo, perfectamente puro y sin mancha, sin embargo, fue lavado en las aguas del Jordán, como si hubiera estado o haber sido contaminado, que no era así. Lo hizo para que nosotros comprendiésemos la necesidad del cumplimiento de la ley, en este caso en Jesús nuestro Señor. Aquí vemos el amor de Cristo, y la humillación, repito nuevamente, del Señor, poniéndose en nuestro propio lugar, sin importar para él nada que no fuera el cumplimiento de la ley, y de una manera muy especial a lo que el Padre le había mandado hacer para rescatar un pueblo, porque el pecado no podía ser pagado por nadie de los mortales. Nuestro pecado no puede ser redimido por nosotros, sino que es redimido por Jesús, nuestro hermano Jesús, allá en la cruz del Calvario. Pero ya incluso
sometiéndose a este bautismo, nos habla del amor de Cristo Jesús por nosotros. El que no estaba contaminado, el que era a la diestra de Dios Padre, Él viene a la tierra. Nuestro hermano Jesús viene, se viste como nosotros, vive como nosotros, para redimirnos del pecado. Él se sometió al bautismo de Juan. Fue reconocido como el Señor de los cielos en ese bautismo. Y Mateo nos dice en otro lugar, en otro texto, que los cielos le fueron abiertos. Los cielos se abrieron ante la presencia, ante la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuestro evangelista, aquí en este texto de Marcos, puntualiza que vio, repito nuevamente que no es la misma palabra, sé que se rasgaron los cielos, en el versículo 7 de este evangelio. Los cielos pues estaban abiertos para recibir a muchos de nosotros, pero que nosotros en la manifestación, y no solamente la manifestación, sino en el trabajo que se realizaría a través del tiempo que estuvo aquí en la tierra con nosotros. Los cielos están abiertos para recibir a muchos, pero hay muchos que no ven los cielos abiertos. En este evangelio de Marcos es el más breve de todos ellos, pero por serlo no es el que pueda resumir la verdad de Dios en pocas palabras, sino que cada evangelio dado por Dios nuestro Señor nos lleva al conocimiento. Cada uno de ellos, cada uno de los evangelios nos lleva al conocimiento del mensaje salvador de nuestro Señor. No son evangelios que puedan tener ciertas cosas que el otro no tiene. El mensaje es el mismo en todos ellos. Y ya al principio, hermano, hermana, se destaca ya el elemento geográfico que vino de su vida anónima en Nazaret. Nació en Nazaret, la más pequeña de todas las ciudades, la más humilde, antes de iniciar su ministerio por Juan. En el momento de salir del agua vienen a coincidir los tres evangelistas allí en su soledad. Nuestro Señor sube de su humillación, porque fue en realidad su bautismo una humillación. Él era el Rey de los cielos, era parte de la Santísima Trinidad, era Dios mismo hecho hombre. Como decía Martín Lutero, era hombre de hombre verdadero y Dios de Dios verdadero. ¿Cómo podríamos nosotros entender esta manifestación tan importante de Dios? Allí, en su soledad, allí en su humillación de recibir vicariamente en tu lugar y en mi lugar. La palabra vicaria quiere decir en nombre de otro, recibir el sacrificio, la humillación. Lo principal era la humillación y posteriormente la crucificación. Vicariamente, repito, en tu lugar, donde tú, donde yo deberíamos haber estado.
Por eso podríamos llamar a este bautismo de Juan en Jesús un bautismo, el bautismo de la penitencia. Este Evangelio, pues, nos comunica un valor importante para nosotros en nuestra vida espiritual. Conocer que sin merecer nada nosotros, el Señor Jesús, la misma divinidad, por amor a ti, por amor a mí, de una manera muy particular. Es decir, en cada uno de sus hijos algo muy particular. Y nos dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia, con amor eterno nos amó, porque todo esto que estamos hablando aquí en San Marcos y en otros evangelios en cuanto al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, está, mejor dicho, en la eternidad de Dios. Sí, fue un momento determinado en nuestro calendario, sí, pero no, porque para Dios no hay tiempo. El amor de Dios es amor eterno. Y el amor que Jesús, nuestro hermano, mostró, está también en el tiempo y en el espacio, pero también está en este momento, contigo y conmigo, porque no hubo un principio y no hubo un final. Estamos hablando ahora de teología, pero es bueno hablar a veces. No hubo un principio ni un fin, sino que fue un amor eterno. Nos amó, nos conoció antes que los mundos fuesen. Nos rescató de la muerte en el tiempo y en el espacio, porque para el tiempo y el espacio de Dios no tiene que ver nada con nuestro tiempo, ni con nuestros días, ni con nuestros años. Dios no tiene límites, no tiene límites. En todo ese tiempo, prolongó su misericordia en nosotros desde el día que nacimos, desde el primer llanto que tuvimos. Ya nos había amado, ya te había conocido. Este Evangelio nos comunica un valor a tener en cuenta. Es directo y práctico. Nos comunica un valor peculiar y nos ayuda a comprender, a vivir la historia del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito nuevamente, con amor eterno te he amado. Por eso ninguna de sus ovejas se perderá. Transliterando el texto de la oveja que se pierde, ninguno de nosotros, porque ya antes que naciéramos, antes que los mundos fuesen, dice el Señor, ya te amé, ya nos amó. Es un amor directo, es un amor práctico, un valor peculiar, único, irrepetible, que nos ayuda a comprender la historia del amor de Dios en Jesucristo, nuestro hermano. Lo digo bien. Y nuestro Señor. Observamos en el texto cómo el Hijo de Dios e Hijo del Hombre
No olvidemos esto. Hijo de Dios e Hijo del hombre se somete a la humillación nuevamente en nuestro texto. A la humillación de un ministerio duro que le llevaría a la muerte, a la soledad de sus propios, de sus discípulos, cuando tenían sueño y él tuvo que orar solo. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso en nuestras vidas? En nuestra religiosidad, en nuestra hipocresía. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dejado solo a Jesús hablando con el Padre? El texto, sí, de acuerdo, podemos entender que es un texto en el tiempo de Jesús. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Es que nosotros repetimos la historia día tras día, hora tras hora. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios este texto, en particular, se nos hace como mínimo incomprensible a causa de nuestra pobre preparación, en el mejor de los casos, del más sabio. Las muchas dificultades, hermanos, que encontramos tanto en la comprensión de la Escritura como en nuestra propia espiritualidad. Estoy predicando para mí, hablo en mi yo personal, pero quisiera que tú también hicieras propias las palabras, que no son mías. Por eso, todas las dificultades que nosotros encontramos en la comprensión de la Escritura, como en nuestra propia espiritualidad, tenemos que, antes de hacer nada, orar al Señor, porque no vamos a comprender. Lo único que vamos a entender es que somos muy buenos, que somos gente que vamos a la iglesia, que donamos dinero a la iglesia, que ayudamos aquí y allá. Sí, todo eso es muy bonito, pero el Señor pide algo de nosotros que no está escrito ni en tu corazón ni en mi corazón todavía. Encontramos, como consecuencia de lo dicho, mucha incomprensión en la Escritura, como resultado de nuestra propia espiritualidad. Podemos sentir y vivir por la gracia de Dios que el Señor, nuestro hermano Jesús, y por medio de la obra constante en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del creyente, la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Si no fuese así, ya habríamos dejado al Señor hace tiempo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos enseña día tras día, a cada momento, en los momentos de euforia espiritual y en los momentos de decaído, cuando estamos decaídos y que no podemos ni tan siquiera decirle al Señor: Señor, ayúdame. Esa frase que encontramos en los profetas, en los discípulos: Señor, ayúdame, con otras palabras, pero el mismo sentimiento: ayúdame, porque por nosotros mismos no podríamos ni tan siquiera subir un peldaño hacia el cielo. Debemos vivir por la fe en su palabra.
La palabra de Dios nos habla del amor de Dios hacia aquellos que alcanzaron misericordia por su gracia. Pero no olvidemos que fue la acción constante del Espíritu Santo. Por eso, el sentimiento de amor que el pueblo de Dios experimenta hacia la palabra es obra, repito, y lo estoy diciendo mucho porque es importante, es obra de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Repito nuevamente el mismo texto: con amor eterno te he amado. Por eso nos prolongó su misericordia. Voz del que clama en el desierto, dice el Señor. Aparejad el camino del Señor y enderezad las veredas. Es un llamamiento a la responsabilidad espiritual. Podemos decir si somos hijos de Dios, pero no solamente decir soy hijo de Dios, que actúo, que vivo conforme a un hijo de Dios, sabiendo, conociendo que Jesús está conmigo a través de su Espíritu, que es el que llora por nosotros, dice en algún lugar, transliterando la Escritura. Aparejad el camino del Señor. No es que nosotros como personas mecánicas o como robot, el Señor nos va a llevar por aquí, por allí. No, eres tú. Porque tú estás y yo estamos hechos a la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. No dependemos de las cosas que vemos o que creemos que somos. Dependemos de Dios, nuestro Señor. Y aquí hay un llamamiento importante y necesario. Aquí en el evangelista Marcos encontramos el propósito del evangelista Marcos. Su propósito fue relatar principalmente los hechos externos de la vida de nuestro Señor. De esa manera nos encontramos un tesoro, sin menospreciar a los otros evangelios, un tesoro lleno de sentimientos y de profundidad del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio habla de eso, principalmente, igual que los demás, pero de una manera muy peculiar en Marcos, en nuestro hermano Marcos. Como está escrito, dice la Escritura, el profeta Isaías: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz para que apareje el camino delante de ti. Fue ya el profeta Isaías que nos estaba anunciando no solamente el nacimiento, sino el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que nuestro hermano Jesús pasara por ese calvario hasta su resurrección, hasta su triunfo en la cruz, que también es nuestro triunfo. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz para que apareje tu camino delante de ti, avisando lo que escribe Marcos: voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor y enderezad sus veredas. Es un llamamiento también a nuestra reconciliación, a
a ese maravilloso milagro que hizo Dios en personas como tú y como yo, transformándonos, dándonos una vida para que podamos redimir el pecado de nuestro espíritu a través de la oración, a través de escuchar su palabra, de estar unidos cada día, si es posible, en este caso cada domingo, en la oración y en la santificación. Llorando, no por nosotros mismos, que también, sino llorando por aquellos que están lejos de nosotros y que amamos. Por eso su bautismo constituyó la primera aparición pública después de haber vivido desconocido. No sabemos casi nada de su vida hasta su llegada allí al Jordán. Sabemos muy poco en su tiempo en Nazaret. Y eso también forma parte de la humildad de Jesús. Al venir allí al Jordán, a ser bautizado por su primo, allí a someterse también, como tú y como yo. Aunque nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ningún agua para ser purificado. ¿Por qué? Porque Él era puro y sin mancha. Sin embargo, repito, Él se sometió al bautismo de Juan. Pero es que los mismos cielos se abrieron. La misma creación se revolvió ante el amor y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y vio cómo se rasgaron los cielos. Y fue reconocido, dice la palabra, como el Señor de los cielos. Y el Espíritu de Dios, dice en Génesis, iba y venía sobre las superficies de las aguas. Los cielos fueron abiertos, como nos dice el versículo del capítulo 3, 16. Y Marcos puntualiza en el versículo 10 del texto que estamos hablando en esta mañana, vio que se rasgaban los cielos y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas, recordando este primer capítulo del Génesis. Vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Algunos dicen que la paloma se proponía transmitir el amor de Dios, dicen algunos de los comentaristas, en el Espíritu Santo. Es una hermosa expresión que estaba transmitiendo Jesús el amor de Dios en el Espíritu Santo. En este relato encontramos también la belleza del Espíritu al principio de la palabra de Dios en innumerables momentos, donde se dejó imprimido ese amor hacia su pueblo escogido. Dios se presenta tanto en el Antiguo Testamento, pero de una manera especial se presenta como águila, ave de presa y de gran poder, para que nosotros comprendamos humanamente, si cabe, que Él es el poder, que en Él está la gloria. Ave de presa, de gran poder. Estos textos, hermanos y hermanas, están para proteger a su pueblo contra sus enemigos. Dios se muestra con poder para protegernos.
En los evangelios toma la forma mansa de la paloma y de la mamá gallina. ¿Os acordáis de estos textos, verdad? De sus polluelos recién nacidos, y nos hacen igual a ellos en su palabra, en infinidad de textos que no tenemos tiempo. Y nos hace igual a esta ilustración propia del Señor Jesús. Y leemos con qué sensibilidad Jesús derrocha amor sobre amor ante la dureza de su propia Jerusalén. Cuando las multitudes se agolparon, vieron que era un hombre que decía cosas muy buenas y tal, pero llega un momento que nuestro Señor Jesucristo ve la realidad de la gente, conoce a cada uno de nosotros como conocía aquella gente de Jerusalén, y grita de una manera desesperada, dicen algunos comentaristas, y grita y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? ¿Qué amor hay aquí, hermano? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisimos en el tiempo y en el espacio. No quisimos, sino que nos fuimos, que abandonamos. Pero volvamos a nuestro texto, donde encontramos cómo Jesús oyó una voz para ser animado. Era la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me complazco. El Padre estaba complacido, estaba lleno de complacencia también con nosotros, en Él, en Jesús. Estaba lleno de complacencia porque se iba a realizar el milagro de la salvación, que el mismo Dios se humanara, se vistiera de nuestras vestiduras y se diera por amor a ti y a mí y a todos los que serían salvos a través de generaciones. Por ti y por mí, repito, es importante. Es un mensaje para ti y para mí, por todos aquellos que creyeron y que creerían a través de los tiempos. Todos aquellos que creyeron, que creerán en el unigénito del Padre. Todos aquellos serían lavados por la sangre preciosa del Cordero, por la sangre de Jesús. El bautismo de Cristo, voy acabando, y el descenso del Espíritu Santo y la presencia de Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Jesucristo se aúna toda la divinidad en la Santísima Trinidad. Esta historia maravillosa de la redención del pueblo de Dios, de tu redención, de mi redención, es una historia que no debemos olvidar, que está escrita con la sangre del Señor Jesús. Quiera el Señor que nos ayude a comprender estas palabras en esta mañana y que cojamos este texto de Marcos o de Mateo o de Juan y lo releamos una y otra vez para que se quede en lo más profundo de ti y de mí
y que nunca lo olvidemos. En los malos momentos, en los momentos de la prueba, en los momentos de la enfermedad y en los momentos de la muerte, nos recordemos de estas palabras de bendición y de eternidad en el nombre de Jesús.